El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a 10 jóvenes que tomando sus lámparas salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran descuidadas y 5 previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con su lámpara. Como el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: «Ya viene el esposo, salgan a su encuentro». Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las descuidadas dijeron a las previsoras: «Dennos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando». Las previsoras les contestaron: «No, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo». Mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él les respondió: «Yo les aseguro que no las conozco. Estén pues preparados, porque no saben ni el día ni la hora». Palabra del Señor. Pueden sentarse. En la primera lectura del apóstol San Pablo a los Corintios, se nos deja bien claro cuál es la misión que el apóstol está cumpliendo en favor de la iglesia y para la gloria de Dios. Es anunciar la buena nueva del Evangelio teniendo como fundamento la cruz de Cristo, precisamente porque es en la cruz que Dios nos demuestra el gesto más grande de su amor por nosotros. Jesús se ofrece plenamente para de esa manera reconciliarnos con el Padre y abrirnos así las puertas del reino de los cielos. Era muy común, sobre todo en Corinto, lugar en el cual Pablo está dirigiendo estas palabras, que muchas personas intelectuales tuvieran sus discípulos, a los cuales accedían por medio del bautismo. Es por eso que Pablo dice: yo no he venido a bautizar, sino a predicar, y a predicar fundamentándome en la cruz de Cristo. Pablo no tiene nada en sí contra el bautismo, pero sí tiene pues en contra de aquellas personas que utilizan el bautismo para de esa manera hacerse de seguidores que más que seguir la palabra de Dios o a Cristo mismo, lo sigan a ellos. Y esto es algo, queridos hermanos y hermanas, de lo cual nosotros debemos estar muy cuidadosos siempre. Qué bueno que Dios nos utilice como instrumentos para predicar, para ayudar a que otras personas conozcan un poco más de Él, pero nunca debemos perder de vista precisamente que al que seguimos es a Cristo mismo. Nosotros somos simplemente un instrumento, y esto tenemos que dejarlo realmente bien claro. Me llamó la atención ver cómo el Papa Francisco en esta última Jornada Mundial de la Juventud que se llevó a cabo en Polonia, decía a los jóvenes: bueno, la próxima jornada será en Panamá, tal vez yo no esté con ustedes. Y yo sé que esto causa cierta tristeza en algunas personas, pero es que el Papa recalcó: tal vez yo no esté con ustedes, pero estará Pedro. Es decir, independientemente de que él esté o no esté, estará el vicario de Cristo. Y eso es lo más importante. Yo creo que este ejemplo que el Papa nos da nos enseña que nosotros debemos siempre centrarnos en que somos servidores, de que somos instrumentos y de que lo que hacemos lo hacemos para la gloria de Dios y no para nuestra vanagloria.
Ay de nosotros, entonces, si caemos en este error, porque nos estaríamos alejando del propósito que Dios tiene para la humanidad en cuanto a la evangelización se refiere. El Evangelio nos presenta también esta parábola interesante. Se presenta a 10 vírgenes que están esperando al novio para la boda. 5 de ellas prudentes, 5 de ellas pues necias, precisamente porque no fueron capaces de prepararse de la manera debida para el tiempo de espera a la llegada del novio. Fíjense ustedes, el hecho que las hace necias es precisamente de que ellas pensaron solamente en el tiempo presente y no pensaron en el futuro. Si bien es cierto, nosotros debemos poner nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro en las manos de Dios, también se nos invita, queridos hermanos y hermanas, a ser precavidos, a pensar entonces en cómo vamos a vivir nuestra vida futura tomados de las manos de Dios, confiando siempre en su misericordia, pero trabajando ya desde ahora lo mejor que podamos espiritualmente para hacernos merecedores de abundantes bendiciones de Dios. Voy a poner un ejemplo muy sencillo, es como la persona que ahorra, ¿no? La persona que ahorra lo hace siendo precavida porque quiere tener algo de dinero o bienes para su vejez, para el futuro. Y eso está bien. El error sería entonces caer en la ambición y dejar entonces que esos bienes controlen nuestra vida. Eso sería un error. Pero el hecho de que una persona legítimamente quiera ser precavido y guardar algo de dinero para la vejez me parece que es bastante correcto, sobre todo en un país en el cual las cosas cuestan tantos como es este, ¿no? Y sobre todo la medicina. Por lo tanto, queridos hermanos y hermanas, así como hacemos para prevenir el futuro desde el punto de vista financiero o tal vez de salud, debemos también hacerlo desde el punto de vista espiritual. Estamos llamados siempre, pues, a fortalecernos por medio de la oración, por medio de la recepción de los sacramentos, de la caridad al prójimo, para que, pues bueno, tengamos una vida llena de bendiciones abundantes por parte de Dios. La última frase que Jesús dice es que nadie sabe el día ni la hora, y esto nos recuerda, queridos hermanos y hermanas, que solo Dios tiene la última palabra. Y esto nos tiene que dar, pues, hasta cierto punto una cierta calma. Hay personas que en ocasiones, pues, se dedican precisamente a pregonar, a predicar sobre el fin del mundo y sobre el juicio, y lo hacen implementando cierto miedo, cierto terror en las personas, y realmente no debemos de olvidar el hecho de que el juicio de Dios será un juicio basado en misericordia, y solamente Él sabe el día y la hora en la cual pues nos llamará a su presencia. Yo siempre he dicho que antes de que el mundo se termine así como lo conocemos, creo que va a pasar que nosotros al morir vamos a entregar a Dios nuestras cuentas y vamos a ser juzgados en un juicio particular. Puede ser que el mundo se acabe en 20, 30 años, pero yo siempre creo que lo más seguro, al menos es una opinión personal, es que nosotros vamos a morir antes de que eso ocurra, y allí será pues el final para nosotros desde el punto de vista de este mundo, y allí tendremos que dar cuentas a Dios, repito, de cómo hemos vivido, de cómo hemos amado a Dios y de cómo hemos amado al prójimo y cómo lo hemos demostrado por medio de obras concretas. Así que esto Jesús lo dice precisamente para generar en nosotros confianza en Él, pero también un deseo de vigilancia y de precaución. Pidamos pues al Señor que nos dé las bendiciones necesarias para que nosotros vivamos una vida responsable y de esa manera siempre anhelemos ese encuentro definitivo con Él para poder así llegar a gozar de su eterna presencia y de la alegría y el gozo que solamente Él, como Padre Supremo, puede darnos. Así sea.